Perduran los vínculos. Pareciera que la clave está dada en cuánto influirá la situación económica en la decisión electoral o cuánto pesarán cuestiones de orden institucional, el riesgo que la democracia tiene, las propuestas que están rayadas con el delirio que hay desde algunos sectores de la política, o el retroceder y volver a tropezar con piedras que ya en su momento nos encontramos. Para analizar el escenario económico que tenemos a 12 días de el balotaje, vamos a tomar contacto con Cristian Rabanal, doctor en economía, investigador del CONICET y docente de las Universidades Nacionales de Río Cuarto y de Villa Mercedes, a quien saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa. Es la primera oportunidad que tenemos de entrevistarlo. Cristian, un gusto, doctor. ¿Cómo le va? Guillermo Jeremía lo saluda. Buen día, Guillermo. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Al contrario, gracias a usted por darnos su aporte. Entiendo que es docente de macroeconomía de la universidad, corríjame si me equivoco. Doy macroeconomía y crecimiento económico, bueno, en esta universidad. Bueno, claves de lo que vendrá. ¿Cuál es su lectura del escenario en el que estamos y las dos posibles bifurcaciones que se abren tras el balotaje? Bueno, yo creo que hay un problema que más allá de quién vaya a ganar, digamos, gane un candidato u otro, el problema existe y la solución va a tener lugar de una u otra forma, digamos, pero de cualquier modo el problema está planteado. Es un problema que tiene fundamentalmente origen fiscal con consecuencias monetarias y por lo tanto en el nivel de precios se ha escuchado mucho ya decir que el problema son las LELIQs. Yo comparto ese diagnóstico. Es un problema que tenemos que resolver de inmediato. Quizás la gente no tiene por qué saberlo, digamos, pero para hacer dimensión son 21 billones de pesos que devengan una tasa de interés muy alta, con lo cual el problema se va agravando. Al mismo tiempo, las reservas son muy exiguas, las netas ya están en territorio negativo, en más de 10.000 millones de dólares. Los pagos de deuda también nos tienen bastante hackeados, en el sentido de que hasta abril del 2024 tenemos que pagar 12.000 millones de dólares. No hay manera, no hay forma de pagar. Seguramente luego de las elecciones habrá que renegociar parte de la deuda, entiendo, con el Fondo Monetario. Y por otra parte, entonces, lo que vemos es que todo esto requiere urgente un programa de estabilización macroeconómica. En ese sentido, hay dos disyuntivas. Los programas económicos de estabilización tienen dos aristas, o deben tener dos aristas. Uno es el tema de la consistencia y el otro es el tema de la credibilidad. Es decir, debe ser creíble y debe ser consistente en el tiempo. ¿Qué se ha usado a lo largo de la historia? Bueno, se han usado, y qué señala la teoría, sobre todo cómo se puede estabilizar una economía. Hay dos formas. Lo primero que necesitamos hacer es anclar las expectativas. Entonces lo que la teoría sugiere para usar de anclas es, por un lado, el tipo de cambio y por otro lado, controlar agregados monetarios. Estos son los programas basados en estabilización cambiaria, los primeros, o programas basados en estabilización de cantidad de dinero. Un ejemplo de los primeros son, por ejemplo, la convertibilidad, en donde el ancla era muy sencilla de interpretar, era una regla de política monetaria muy simple de entender, y todo el mundo lo podía vislumbrar, que era fijar el tipo de cambio. Y la otra, por ahí no es tan intuitiva para la población en general, consiste en fijar algún agregado monetario, o fijar una regla de crecimiento para algún agregado monetario. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, Japón en la década del 70 y le dio buenos resultados
en materia de control de inflación. Cristian, en este sentido da la impresión que el costo con uno u otro sentado en el sillón de Rivadavia se va a tener que pagar. Completo la pregunta, lo que está en juego es la gradualidad y de si para hacer algo que mejore la situación empezamos a tomar medidas graduales o si rompemos todo. ¿Lo entendí bien? Personalmente creo que no hay tiempo para gradualismo. Creo que el tiempo se acabó. Ahora lo que tenemos que hacer es evitar daños mayores. Hay riesgo muy serio de que la inflación pueda acelerarse aún más. Ya estamos hablando de 2 dígitos. Esta cuestión es muy importante porque ya empiezan a jugar el tema de las expectativas, es decir, el plan de estabilización no puede demorar de instrumentarse lo antes posible. El tema de la inflación y el crecimiento es un tema súper estudiado, digamos, a partir de cierto punto de inflación empieza a costar los puntos de crecimiento económico, por eso es que estamos estancados de manera secular, diría yo casi, desde el año 2011. Argentina, y es más, si querés ir más atrás, por ejemplo, en el año 1998, el PBI per cápita de Argentina eran $8.250, desde entonces que si lo traes a dólares de hoy deben ser más o menos $11.300, y si lo comparas con el PBI per cápita que hoy tenemos $13.600 más o menos de PBI per cápita a dólar oficial, con lo cual no crecemos, es una economía que no crece hace mucho tiempo. Es un problema bastante serio, la verdad, el que tenemos. Y el tema de la estabilización, como te decía antes, es algo que no puede demorar. A mi entender, que debe instrumentarse en el mismo mes de diciembre. Lamentablemente creo que nos va a tocar vivir un verano complejo en materia económica, sobre todo en materia de precios, y creo que es inevitable, lamentablemente. Lo que pasa es que eso, doctor, lo que está eternamente en discusión en la Argentina es quién paga ese costo, ¿no? Porque si los vamos a pagar, lo vamos a pagar los mismos de siempre, la historia repetida. Hay gente que ha ganado mucha plata en este escenario. Se ha beneficiado con el no crecimiento de la Argentina o con los niveles inflacionarios que tenemos. Si el costo otra vez nos lo van a hacer pagar a los mismos de siempre, bueno, ahí estamos en problemas en este país, ¿no? No aprendemos nunca la lección. Yo creo que los argentinos debemos ponernos de acuerdo en cuál es el nivel de gasto que queremos tener y cómo lo vamos a financiar, digamos. Bueno, también disculpe que lo interrumpe, Cristian, perdón que lo interrumpa, también tenemos que ponernos de acuerdo en el nivel de ganancias de algunos sectores, ¿no? Porque si la culpa siempre es de los argentinos y el dueño de Arcor tiene ganancias millonarias todos los años a costa de una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, ¿qué nos vamos a poner de acuerdo con el dueño de Arcor si él no quiere ponerse de acuerdo? Si se beneficia, lo cito al dueño de Arcor porque se me vino a la memoria las ganancias que tuvieron en el último año, mientras la gente pierde y no llega a fin de mes. O sea, ponerse de acuerdo con esa persona, con ese sector, con eso nos tenemos que poner de acuerdo si eternamente la quieren para ellos. Bueno, pero el dueño de Arcor tiene un voto, igual que lo tenés vos o el que tengo yo, digamos. Por eso te digo, yo creo que acá no es menor decir qué es lo que queremos. Por ejemplo, yo creo que hay ciertos consensos en los que toda la sociedad ya está de acuerdo. La educación pública es buena, digamos, hay ciertos gastos que nadie los va a cuestionar, pero sí tenés un conjunto grande de gastos que admiten discusión. Entonces, yo creo que... Sí, por ejemplo, el gasto de los empresarios subsidiados, ese gasto admite discusión, ¿no? ¿O usted se refiere al gasto de quienes no llegan a fin de mes y hay que asistirlo para que la crisis social no sea más profunda?
No, pero por ejemplo, hay ciertos subsidios quizás ahora estén comenzando a haber un poquito más de control producto de la tremenda crisis económica que estamos viviendo, pero no te olvides que hay ciertos subsidios que se daban sin ningún tipo de control, sin ver si realmente se necesitaba o no. Entonces ahí es donde yo digo que se puede hacer algo. De cualquier forma, y retomando el tema de la discusión de lo del dueño de Arcor, como personaje simbólico, ¿no? Porque entiendo que lo has mencionado porque justo vino a la cabeza el dueño de Arcor, pero la idea de que los empresarios son malos y se quieren quedar con nuestro dinero, abona en economía la teoría de la inflación multicausal, abona la idea de que hay pujas distributivas que pueden existir pero que no son causas de la inflación. Bueno, no es una teoría, es la explicación que ha dado el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ha dicho que la inflación es multicausal. De hecho, hemos tenido momentos de la historia reciente de la Argentina que no había emisión y no había déficit, y había 50% de inflación. Bueno, pero supongo que es referencia directa a la parte final del mandato de Macri. La política monetaria tiene un rezago de implementación, con lo cual los efectos de tomar una medida hoy los vas a ver entre 8 y 12 meses, con lo cual, por eso yo hablaba de los programas de estabilización. Cuando el ancla es la cantidad de dinero, el impacto es más retardado, digamos, en el sentido de que toma más tiempo. Pero lo que quiero decir es, si acá el problema es la puja distributiva, entonces tenemos que explicar por qué en la década del 90 no hubo inflación. La causa de la inflación es siempre la moneda, es el exceso de moneda, concretamente. Sí, esa es una lectura ortodoxa, ¿no?, de la realidad, porque en la década del 90 no tuvimos inflación, pero tuvimos 25% de desocupación y vendimos todo lo que podíamos vender, ¿no? Nos quedamos con la casa vacía. Tal vez se explique desde ese lugar. Bueno, pero en Europa, por ejemplo, tampoco tenés inflación y tenés puja distributiva. No tenés los niveles que tenés acá. ¿Por qué? Porque tenés un banco central mucho más cauto. El problema de la teoría multicausal es que falla, es decir, siempre vas a encontrar un caso que te refuta tu teoría. Si vos me decís es la puja distributiva, yo te puedo decir en Estados Unidos no hay puja distributiva, en Europa no hay puja distributiva. Si me decís que es producto de los grados de concentración, yo te puedo decir en Europa no hay grandes cadenas, en Estados Unidos no hay grandes cadenas. Sí, claro. Sí, claro, lo que no hay es conciencia de un acuerdo nacional, que es ese que a usted alude. Y en los Estados Unidos, por lo que yo sé, tienen un altísimo déficit entre lo que ingresa y lo que gastan. Y ahí pareciera no ser problema el déficit, sí es problema nuestro déficit. Claro, pero ellos tienen un privilegio, si lo queremos poner en esos términos, que es que emiten la moneda de reserva mundial. Ah, entonces el problema no es la moneda, entonces no es como usted dice, Cristian, que el problema es gastar más de lo que ingresa, no es la moneda. No, a ver, lo voy a explicar de manera más contundente todavía. El problema de la inflación es un exceso de oferta en relación a la demanda. Entonces, por ejemplo, si todos los pesos que está emitiendo el gobierno hoy encontraran demanda, no habría problemas de precios. Si la gente felizmente los atesorara a los pesos, como hace posiblemente con los dólares, no tendríamos problemas de precios. El problema es que como nadie los quiere a los pesos, los gastan, se los sacan de encima rápido, y eso aumenta la velocidad a la que circula el dinero. Ese es todo el problema, digamos. La demanda de dinero viene a ser la recíproca de esa velocidad, con lo cual si la velocidad de dinero aumenta, quiere decir que la demanda de dinero se desploma y
la brecha que existe entre la oferta de dinero y la demanda de dinero cada vez se acentúa más y eso va todo a precio. Está claro, usted ve un horizonte crítico, sea quien fuere, gane las elecciones, Cristian. Totalmente. Yo creo que esto ya es independiente de quién gane las elecciones. Lo que creo que se está discutiendo en las elecciones, cuál va a ser el remedio. Pero lamentablemente en un caso proponen, lo estamos viviendo. En un caso proponen amputación, no remedio, ¿no? Bueno, algunos dicen que es amputación. Yo creo que yo no hago juicios de valor sobre políticas económicas, simplemente analizo efectos. Está bien, está clarísimo. Cristian, ha sido muy interesante el intercambio, le agradezco muchísimo y valoramos que nos haya dedicado este tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. El investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Facultad de Ciencias Económicas y también de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Cristian Rabanal, doctor en Economía, es el docente de Macroeconomía y Crecimiento.